formas como se estudia la Biblia, ¿ok? A través de las biografías. Mire, la Biblia cuando habla de sí mismo, una de las analogías que utiliza es que es un espejo. También dice que es como un martillo, ¿cierto? También dice que es como agua, ¿sí? Dice también es como una espada. Pero me gusta pensar que la Biblia también es como un espejo, y estoy seguro que si tú te aplicas a acercarte a la palabra de Dios, vas a encontrar tu historia reflejada en más de un personaje bíblico. Estamos estudiando la vida de diferentes personajes. Cuando estuvimos hablando de liderazgo, estuvimos hablando de Nehemías. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Estuvimos hablando también de David. ¿Cuántos se identifican con David? Levante su mano. Hablamos de Sansón también. Hablamos de Sansón, ¿no? Sí. ¿No hablamos de Sansón? ¿No hablamos de Sansón? Sí. Bueno, Sansón también nos enseña las lecciones, y yo le llamo Sansón, ¿sí? Él se llama Sansón. Hablamos de Mefiboset, cuando recuerdan a Mefiboset, ¿cierto? Hablamos de Jesús, de diferentes personajes que siempre nos enseñan diferentes tipos de lecciones. Hoy día queremos hablar de Abraham, y el pasaje que voy a utilizar cuando usted lo lee, hay muchas enseñanzas que usted puede sacar lecciones de fe, ¿cierto? Puede también utilizar este pasaje para hablar acerca de cómo escuchar la voz de Dios y reconocer cuándo es Dios que te habla, cuándo no es Dios quien te está hablando, y son tus emociones, el mundo, etc. Pero en esta mañana, a través de esta historia, en Génesis capítulo 22, versículos 1 en adelante, el enfoque que le quiero dar a esta enseñanza tiene que ver con el tema de la adoración. Y ahorita voy a justificar la razón por la cual quiero hablar del tema de la adoración. Y en este pasaje, Abraham nos enseña 5 expresiones de adoración. Si usted es alguien que le gusta tomar notas, este es un posible título para esta enseñanza. Abraham, 5 expresiones de adoración. Y el enfoque que quiero darle a Génesis capítulo 22 y 21 tiene que ver con esto. Vamos a leerlo. Yo voy a leer la NTV, usted puede seguirme en la versión que tenga. Me gusta la NTV porque es mucho más fácil de leer. Es por un tema de vocabulario. Estoy más familiarizado con el vocabulario de la NTV. ¿Estás conmigo allí? Sígame por favor, y si no trajo su Biblia, arrepiéntase, y solo por hoy puede seguir allí en la pantalla. Pero puede seguirme usted si tiene una Biblia digital, también lo puede hacer. Génesis capítulo 22, versículos 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. La mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de las ofrendas y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. El tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédese aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos a seguir. Entonces Abraham puso su leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham. Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos
y vio un carnero que estaba enredado por los suelos en Timatoral. Así que él tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó en aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham del cielo. El Señor dice: ya que has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque le has obedecido. Subraya esa palabra. Ahora regresamos allá. Luego, versículo 19, volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Berseba, donde Abraham siguió habitado. Y quiero orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir al Señor que nos hable. ¿Sí? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos. La palabra de Dios es una bendición para nosotros. Y Señor, por eso nos acercamos a ella, Señor, con un corazón abierto. Y pedimos que tú nos abres, que nos enseñes, Señor. Y queremos aprender principios que nos van a edificar, pero también van a fortalecer nuestra fe y nos van a ayudar a vivir la vida que a ti te agrada. Danos oídos para oír como un discípulo hoy y un corazón entendido también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. 5 expresiones de adoración. Abraham nos enseña estas verdades o estas expresiones de adoración. ¿Por qué hablar de adoración? Mire, estos días el pastor Jeff Knoll, que fue el conferencista principal de nuestra conferencia, estuvo hablando de la importancia de la adoración como parte de la vida de la iglesia. Una iglesia que aprende a adorar, que sabe adorar, es una iglesia que atrae la presencia de Dios. La adoración nos pone en el lugar correcto para que podamos recibir todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Es como una señal de internet, ¿cierto? Donde uno está buscando dónde está la señal más fuerte, y la adoración nos ayuda a poder coger la señal 5G Plus de Dios. ¿Sí? Y es importante como individuos, pero como comunidad, que podamos tener la adoración como parte de nuestra cultura como iglesia. ¿Por qué hablar de la adoración? También porque el hombre, por naturaleza, es un adorador. Es parte de nuestro diseño. Dios nos ha creado. Mire, sea usted consciente o no, usted es un adorador. Usted es una adoradora. Somos adoradores por naturaleza. La palabra de Dios una y otra vez nos muestra esta realidad. Desde los tiempos antiguos, el hombre siempre ha estado en esta búsqueda. Por eso es que incluso, ¿no? Y voy a hablar un poquitito de esto. Pachacute, el transformador de la tierra. Eso significa Pachacute. El transformador de la tierra. Cuando miró que los incas adoraban al cerro, adoraban al río, adoraban a la piedra, adoraban al viento, adoraban a todo, y el Pachacute decía, algo no me cuadra. Porque todo esto, estos siglos de la vida, obedece a algo superior. Y Pachacute levantó su vista y encontró. ¿Con quién se encontró? Con Huiracocha. Bendito Pachacute, mira, hermano, un poquitito más arriba su cabeza. Y hubiera encontrado al Dios verdadero, pero esto habla de que el hombre siempre está en una búsqueda de algo a lo cual darle prioridad en su vida, porque la adoración tiene que ver con eso, con darle prioridad a algo o a alguien en nuestras vidas, atesorarlo, contemplarlo. Todo eso tiene que ver con adoración, porque somos adoradores.
El hombre siempre está buscando algo para adorar. Siempre estamos adorando algo. Siempre estamos adorando a alguien. En Efesios capítulo 1, versículo 12 dice que ahora en Cristo hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Con mayor razón ahora que hemos conocido al Señor Jesús, esa realidad se hace mucho más tangible. Efesios capítulo 1, versículo 12, por favor. Así por encima nomás. Dice que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Juan capítulo 4 dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios sabiendo que eres adorador, que tiene su diseño para adorar, el Señor está tratando de conectar contigo. Dios siempre está buscando conectar con nosotros. Somos nosotros los que estamos distraídos haciendo el foco de nuestra adoración. Cualquier otra cosa menos Dios. De hecho, le doy aquí no lo tengo en mis notas, pero no quiero que se me pase. En Romanos capítulo 1, el versículo 18 en adelante. Por favor, léalo en casa. Tarea para la casa. No lo vamos a leer ahora. Pero en Romanos capítulo 1, versículo 18, allí describe la razón de por qué el mundo está como está. Si usted quiere entender lo que está pasando en el mundo y todas las locuras que están ocurriendo en el mundo a todo nivel, revise Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque allí el apóstol Pablo plantea la razón, el génesis, la raíz de nuestro problema. La raíz del problema social en el cual estamos y de la degradación moral en la cual nosotros estamos viviendo. Y la raíz tiene que ver con lo siguiente, se lo resumo, pero léalo en casa. El hombre ha dejado de adorar a Dios. Y lejos de adorar y de enfocarse en Dios como su objeto de adoración, se ha enfocado en adorar a otras cosas. Se dice que una de las características de la cultura postmoderna en la cual nosotros vivimos tiene que ver con el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es el hombre adorándose a sí mismo. El hombre poniéndose como el centro de la adoración. Ahora ya entiende por qué existe la gama de teléfonos o de productos iPhone, iPad. Todos tienen su iCloud. Todos tienen su y todo es yo. Ser feliz, amiga. Lo más importante es tú. Mira, tú necesitas bien todo está. Hemos puesto haz lo que tú quieras. Persigue lo que tu corazón dice. ¿Sí? Mientras no le hagas daño a nadie. Y hemos puesto al hombre en el centro de la adoración. Y nos hemos visto y nos hemos vuelto personas que nos hemos convertido en adoradores de nosotros mismos. Ahora ya entiende por qué el problema, ¿cierto? Es lo que yo quiero, lo que a mí me importa, como yo percibo mi vida, como a mí se me da la gana. Eso es otra réplica. Pero he ahí la raíz del problema. El hombre ha cambiado su objeto de la adoración. Y Pablo dice, dejando de adorar al Dios invisible que se reveló a nosotros a través de todas las cosas creadas. Allí comienza el problema. Somos adoradores. La adoración es una disciplina espiritual que nos va a ayudar a crecer en nuestra comunión con Dios. ¿Por qué hablar de la adoración? Porque la adoración es algo que debes implementar en tu vida. Cuando nosotros enseñamos acerca de algunas disciplinas espirituales, entiéndase, ejercicios de toda persona que quiere crecer saludablemente en su vida espiritual, debe hacer ciertos ejercicios, implementar disciplinas en su vida. Una de ellas tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso es que nosotros somos bien fregados en esta iglesia con animar a las personas a que lean la Biblia. Cristiano que no está leyendo su Biblia está jugando a ser cristiano. El pastor predica, ojalá predica de la Biblia. Predica 35 libros cada semana. Pero eso no puede ser toda tu dieta. Necesitas alimentarte espiritualmente. La palabra de Dios es una herramienta. Número 2, la oración es otra disciplina espiritual. Si usted quiere crecer espiritualmente, necesita no solamente leer la Biblia, necesita
Orar, número 3, usted necesita congregarse. ¿Por qué me congrego? Para ir y cumplir con Dios. No, usted necesita congregarse, porque ojalá usted vive de comunidad, desarrolla, vive en comunidad, sirve, pero también se alimenta espiritualmente y nos animamos, como dice Hebreos 10, 23 y 24, nos animamos unos a otros en los caminos del Señor. La cuarta disciplina tiene que ver con el testificar. Cuán importante es hablar a otros acerca de nuestra fe, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso anima mi fe. Ver cómo la gente responde al mensaje del Evangelio edifica mi fe. En la quinta disciplina tiene que ver con la adoración. Ahora, muchas veces nosotros decimos, pastor, pero es difícil adorar. Yo no puedo ser un adorador o una adoradora porque no sé cantar. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos aquí no cantan? Levante su mano. Yo sé que aquí no se canta, pero ¿cuántos no cantan? ¿Sí? El otro día hicimos un casting. Algunas personas que creían que cantaban. Pastor, yo no puedo ser un adorador porque no sé tocar ningún instrumento. Apenas sé tocar. Cuando no tocan instrumento, levante su mano. Ok, te tengo buenas noticias. La adoración no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con que sepas cantar o sepas ejecutar un instrumento. Ay, no sé danzar como la hermana Sorela. No importa. La adoración no tiene nada que ver únicamente con cantar, bailar o ejecutar algún instrumento. La adoración tiene que ver, escuche bien, con una actitud. Tiene que ver con una disposición del corazón para conectar con tu Creador. Sepas o no cantar, tocar un instrumento, bailar o algún otro mismo de expresión artística, que ojalá lo tengas. Y ahí hay talleres y venga por favor a los talleres. Aprenda a cantar y aprenda un instrumento. Pero el que sepas cantar, tocar un instrumento o expresarte artísticamente de alguna manera no garantiza o no nos dice o demuestra que eres un adorador o una adoradora. Porque tiene que ver con qué actitud y disposición del corazón para conectar con tu Creador. Y subrayo esto de manera práctica. Por eso es que en esta mañana yo voy a, una vez más, hablar de 5 expresiones de adoración. Y algunos ya están ya preparando su cuaderno para hacer dibujitos. A ver, el pastor, ¿qué posición nos va a enseñar para adorar? No. No tiene nada que ver. Y no es nada místico. Adorar a Dios no es nada místico. Son pasos prácticos que cada uno de nosotros podemos hacer y deberíamos estar estableciendo y practicando en nuestra vida. Número 1, el versículo 2 nos muestra cuál es la primera expresión de adoración. Y la primera expresión de adoración lo encontramos en el versículo 2. Vamos a la palabra de Dios. Mira lo que dice. Toma tu hijo, Dios hablando a Abraham. Toma tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Punto seguido, Abraham agarró a su hijo y se fue. La primera expresión de adoración tiene que ver con la sumisión. Con la sumisión. ¿Por qué hablamos de la sumisión? Porque Dios dijo y le dio una instrucción muy puntual a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Protestó. Señor, no estoy de acuerdo. ¿Cómo que me vas a quitar mi hijo? Este es el hijo de la promesa, Señor. Y lo tuve con mucho esfuerzo. 100 años, imagínate el esfuerzo, Señor, que me tomó tener ese hijo. Abraham no dijo eso. ¿Abraham qué hizo? Se sometió. Si Dios dice, yo hago. Abraham no objetó. Abraham no argumentó. Abraham sabía, yo creo, en lo más profundo de su corazón. Ahorita voy a regresar allá. Estamos hablando del capítulo 22 de Génesis. Y Abraham ya tenía una historia con Dios. Y creo que en este punto de la vida de Abraham, Abraham había entendido una realidad. Una realidad que la Biblia también nos muestra y que tú y yo deberíamos aprender. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. La palabra de Dios dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Amados, Dios sabe lo que es mejor para nosotros.
Dios sabe por eso es cuando Dios dice, Abraham simplemente se sometió. No le dijo a Dios que él tenía un mejor plan. Abraham ni siquiera trató de trazar con Dios, entiéndase, de negociar o de convencerlo. En otras oportunidades, cuando fue a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham negoció con Dios. En esta oportunidad no se atrevió a negociar, simplemente se rindió, se sometió a los planes y a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado argumentando con Dios? Cuando Dios nos da una dirección en nuestras vidas, ¿cuántas veces nosotros le sacamos nuestro plan a Dios? Señor, yo tengo una mejor idea que tú. ¿Cuántos hacemos eso? Señor, tira, ¿en serio? Sí. Y tratamos de negociar con Dios. Permítame decirle esto. ¿Qué es la sumisión? La sumisión es aquella actitud que dice, aunque no he tenido de entender todo lo que necesito entender, voy a confiar en tu palabra y en que tú quieres lo mejor para mí. Cada uno de nosotros vamos a llegar en algún momento, o puede que estés en ese punto de tu vida donde tienes que tomar una decisión. Voy a creer y confiar que Dios sabe lo que es mejor para mí y voy a confiar en su palabra y en sus promesas. Señor, no entiendo. Señor, no entiendo. Y puede ser que no te entendamos todo lo que Dios está inquietando nuestras vidas o cómo Dios nos está guiando nuestras vidas. Yo siempre digo, tenemos una mente finita y una mente finita jamás va a poder entender a una mente infinita. Tenemos limitaciones y Dios, que es la roca eterna de los siglos, tiene la foto completa de tu vida. Y puede ser que no entendamos lo que está pasando aquí y la situación que estás enfrentando hoy. Puede ser que sea difícil. Señor, no lo entiendo, pero entiendo lo que tu palabra dice, que todas las cosas ayudan para bien a los que le aman. Señor, yo te amo. No entiendo todo. No entiendo por qué esta situación, no entiendo esta enfermedad, no entiendo por qué mi hijo soy yo, no entiendo por qué mi hijo está enfermo, no entiendo por qué perdido bebés. No sé, Señor, no entiendo. Pero yo confío que tú quieres lo mejor. Tu palabra dice que tú tienes planes de bien para mí. Jeremías 29:11, una de mis promesas favoritas. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Y los planes son para bien y no para mal. Y puede ser que yo esté pasando una mala temporada hoy en mi vida. Pero lo que sea que esté pasando, Señor, tú nunca deseas lo malo para mí. Y descanso en esa promesa. Y me someto a Dios, creyendo de que Dios es bueno. Que aunque esté pasando alguna calamidad en mi vida, eso no cambia la realidad, amados, de que Dios es bueno. ¿Cuántos podemos decir eso? Que Dios es bueno, no importa lo que esté atravesando. Dios, tú sigues siendo bueno. Por eso es que yo me someto. Es posible que no entienda todo. ¿Cuántos entienden todo de Dios? ¿Cuántos a veces hemos tenido luchas en nuestra vida porque no entendemos a veces por qué Dios permite ciertas cosas? Bueno, bienvenido al camino de la fe, porque la fe tiene que ver con eso. Confía de que Dios va a sacar algo bueno de cualquier situación adversa que estés atravesando en este momento. Esto es algo, la sumisión. Les dije que íbamos a hablar de cosas prácticas, ¿no? Porque ya se da cuenta que ya no estamos hablando de adoremos, no. Sumisión. La sumisión es algo que los hijos deberían entender con respecto a sus padres. ¿Cuántos hijos aquí dependientes de sus padres hay de su mano? Que todavía dependen de sus papás. No tenga miedo, levante su mano, su mano de gozarle. Usted está en la casa de su papá, usted todavía vive con su papá, se somete, ¿cierto? Ojalá. Hijos, esto es algo que usted debería entender en cuanto a su relación con sus padres. Porque a ver, yo no sé qué moda hoy en día hay, que los hijos quieren saber todo. Dice, a ver, papá, explican por qué. A ver, ¿cómo te explico? Obedece, punto.
No hay explicación, no hay que socializar con los chicos. ¿Qué es socializar? ¿Qué pega con los psicólogos? Yo sé que estamos muy modernos con la salud mental. Pero quiero ponerle esto a una situación muy práctica. Cuando usted... Ay, no voy a la Cuando usted era pequeño, era pequeña y estaba en una situación vulnerable. Y no voy a utilizar la palabra que utilicé el día de ayer. Pero usted no sabía nada de la vida. No sabía ni cómo limpiarse ni cómo comer. Papá y mamá sabían lo que tenían que hacer. Sí sabían. Ellos cuidaban de él. Y no te preguntaron, a ver, bebé, ¿quieres su compota? ¿Quieres su compota? No, tráguese la compota. Le dábamos bandido, le bañábamos, teníamos que bañar, limpiábamos las embarradas, ya lo dije. ¿Sí me dejo entender? Y los hijos tuvieron que confiar de que los padres en la misericordia de Dios sabían lo que estaban haciendo. Y mire que están de su costado, no se murió, gloria a Dios. Lindos, bonitos chapocitos están allí, algunos gorditos. Hijos, yo sé que no entiendes muchas veces por qué papá y mamá te dicen no. Y tranquilo, no tienes que entenderlo. Pero en la sumisión hay bendición. Abraham experimentó la bendición de Dios, como vamos a ver más adelante, porque él tuvo la actitud de, Señor, aunque no entienda, yo voy a hacer. Si Dios dice, yo obedezco. Si papá, mamá dicen, yo obedezco. Y en eso está tu victoria. Y en eso está tu bendición para los padres. Amén. De miedo, dicen los padres. Dígame con ganas. Gloria a Dios. De miedo. Ese es otro día, voy a hablar de eso. Esposas. ¿Cuántas esposas hay acá? No me olvidé de ustedes. Hay dos valientes que han levantado sus manos. Esposas. Debería entender el principio de la sumisión en relación a su esposo. Antes de que saque la piedra de su cartera. Por favor. Por favor. Si usted tiene problemas con el principio de sumisión, usted tiene problemas con Dios, no conmigo. No mate al mensajero. Y mi esposa puede explicarle ampliamente sobre este tema. Solamente voy a mencionar algo que mi esposa diría y que ella dice. Ella ha aprendido a no pelear conmigo, a someterse a mí, lejos de quejarse conmigo. Y ella va y se queja delante de Dios, se somete al esposito lindo y va y se queja con Dios, y es Dios quien le da en la cabeza a ese hombre si es que no está haciendo lo que debería hacer. Y ella dice lo siguiente: en la sumisión hay bendición. Y ese es un orden. No me pregunte por qué es que Dios, no. Ese es el orden que Dios ha establecido. Una vez más, peleese con Dios. Pero yo no entiendo por qué me tengo que someter. Yo soy más inteligente que ese. Y yo sé, mi esposa tiene una debilidad por las mujeres loretanas, porque dice las mujeres loretanas son capas. Dios te bendiga, Margarita. Y sí, yo admiro a mi esposa es súper capa, súper inteligente. Yo siempre he dicho y lo digo, y a ella no le gusta que diga, ella podría pastorear esta iglesia sola si me ayuda. Tiene la capacidad para hacerlo. Pero no se trata de capacidades, se trata de obedecer el principio de Dios y entender de que en mi sumisión como esposa hay una bendición para mí. Amén, mujeres. Yo sé que esto no es muy popular hoy en día, no importa. Es la gota sobre la piedra. Vamos poco a poco. Hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? Amado, yo no me olvidé de ti. En esta mañana, chocolate para todos. Bendición para todos. Hombres, usted debería entender la importancia de la sumisión con respecto a su relación con Dios. Ser hombre y ser cabeza de hogar no significa solamente tener la presa más grande. Significa asumir una responsabilidad por todo lo que Dios te ha dado para administrar tu matrimonio, tus hijos, tu vida, lo que sea. Porque el liderazgo trata de eso. El liderazgo
Es un privilegio que no viene divorciado de la responsabilidad. Y usted es responsable, y yo soy responsable como hombres de Dios, de cuidar por nuestra familia, porque vamos a dar cuentas. No es verdad que como hombres podemos vivir como se nos da la gana. Nuestra esposa y nuestros hijos se tienen que someter a nosotros para yo poder vivir como a mí se me da la gana. No, joven, lo lamento. Usted va a estar parado delante del trono de Dios y del Cordero a dar cuentas por todo lo que Dios ha puesto en su mano a administrar. Y más vale que nosotros podamos dar buenas cuentas de eso. Hay muchas historias en la Biblia, no me quiero meter por allá, pero Acán es un ejemplo de eso. Josué capítulo 7, hemos hablado de él. Cuando el hombre no está sometido a Dios, desampara a su familia y trae maldición sobre su familia. David es otro ejemplo. Cuando no estuvo sometido a Dios, expuso no solamente su trono, una nación completa, sino también a su familia, a sus hijos y a sus hijas. Hombres, la sumisión es importante. Debemos nosotros ser hombres que aprendemos a vivir sometidos. Y esto es una realidad también con respecto a la iglesia y al liderazgo. La iglesia debería saber esto en relación a sus líderes. La palabra de Dios dice que es un Dios de orden y Él ha establecido líderes en la iglesia. Pero eso no significa que aún nosotros o yo como líder puedo hacer lo que me da la gana. Yo tengo a alguien aquí a rendir cuentas. Ahora, yo no puedo estar necesariamente de acuerdo con todo lo que mis líderes dicen o hacen. Pero yo estoy llamado a honrar el principio, a someterme, aunque puede ser que no esté completamente de acuerdo. Pero yo voy a honrar al liderazgo y voy a apoyar la visión de ese líder. Porque yo confío en que Dios sabe lo que es mejor para mí. Mi responsabilidad es someterme. La sumisión es un acto de adoración y esto siempre trae bendición a nuestras vidas. Me encanta Abraham porque Dios dijo: toma a tu hijo y ve al monte. Abraham, ¿qué hizo? Agarró al muchacho y caminó. Y esto me lleva al segundo acto o manifestación o expresión de adoración que tiene que ver con la rendición. ¿Cuántos días dice la palabra de Dios que tuvieron que caminar? Por lo menos 3 días. Eso no es, se lee lindo acá, ¿no? Y Abraham cogió al muchacho y apareció en el monte. No, 3 días. Yo creo que en cada paso que daba Abraham, él estaba rindiendo. ¿Qué estaba rindiendo? Sus sueños de trascender en este mundo, en esta vida, a través de su hijo. Y él estaba rindiendo todos esos anhelos desde el momento que Abraham recibió la orden de Dios de sacrificar a su hijo hasta que llegaron al monte de Moriah. Cada uno de esos pasos fue un acto de rendición. Tuvo 3 días para arrepentirse y para regresar, pero él continuó adelante, rindiendo su corazón. Rendirse, según la Real Academia de la Lengua, es someterse al dominio o voluntad de alguien o algo, dejando de oponer resistencia. Lo repito, rendirse es someterse al dominio, voluntad de alguien o algo, dejando de oponerse resistencia. Una segunda acepción es fatigarse mucho o quedarse sin fuerzas. Eso tiene que ver con rendición. Es decir, Señor, yo no puedo. Una de las razones, y me olvidé en el primer culto de mencionar, pero una de las razones por las cuales en la iglesia, en los tiempos de adoración de manera especial, pero también tiempos personales, uno levanta las manos, no es un acto religioso arbitrario. ¿Sabe por qué levantamos las manos y por qué toda persona rendida a Dios debería levantar sus manos? Porque estamos diciendo: Señor, yo no voy a pelear contigo. Cuando levanto mis manos, yo estoy diciendo: Señor, yo no puedo. Ayúdame tú. El ladrón que se ve atrapado dice: no voy a oponer resistencia. Y en vocabulario, ¿cómo lo digo? Delincuencial, ya perdí causa. ¿Sí? Levanto mis manos y yo digo: Señor, me rindo a ti. Me abandono a ti. No puedo. Yo creo que en este punto de la vida de Abraham, él se había dado cuenta de que no podía oponerse a Dios, de que no podía pelear con Dios. Dios ya había demostrado una y otra vez que era mejor descansar
en los planes de Él. Por lo tanto, Abraham no pone resistencias. Yo creo que muchos de nosotros que estamos aquí hemos caminado ya un tiempo con el Señor. Y nosotros sabemos, muchos de ustedes saben que hay cosas, hay puntos o hay intersecciones en la vida a la cual llegamos donde no podemos resistirnos. Mi consejo, abandónese a Dios. No va a ganar. Entérese, Dios nunca ha perdido una batalla. Dios es soberano. Deje de poner resistencia. Va a terminar fatigado. Muchas personas viven en ansiedad, viven en temor, viven agotados mental y emocionalmente. ¿Sabe por qué? Y algunos no pueden dormir. ¿Saben por qué? Y con toda convicción quiero afirmar esto. Porque están oponiéndose a Dios y siguen peleándose con Dios. Amigo, no vas a ganar. Deja de oponerte a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Le puedes decir a la persona que está a tu lado, deja de oponerte a Dios. Deja de poner resistencia. Y dicho en vocabulario de los adolescentes, deja que fluya. Deja que fluya. Deja que Dios haga su obra en ti y a través de ti. Oponerse a Dios es terminar fatigado. Abraham tuvo que rendir, lo dije, sus sueños a tener una descendencia. Tuvo que rendir sus anhelos, esperanza, trascender por medio de Isaac, sus deseos de perpetuarse en la tierra, de ver cómo su hijo se realizara en la vida. Todo eso implicaba rendirse. Algunos, les dije, están luchando con Dios en algunas áreas de sus vidas. Una vez más, no vas a ganar. Dios va a hacer su voluntad. Y aunque suene esto un poco feo y arbitrario, pero sí lo quiero decir porque la Biblia lo muestra una y otra vez. Dios va a hacer su voluntad en tu vida. Contigo o a pesar de ti. Un ejemplo de los muchos, la historia de Jonás. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Jonás, ve a predicar a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Parecía cuadrangular. Se largó para otra parte. En sentido opuesto. Yo no quiero ir a predicar a alguien que se muera. Fuego del cielo. Juicio de Dios. ¿Usted conoce la historia? Jonás terminó predicando en Nínive. Pero no fue en barco. Fue un delivery súper especial. Se lo tragó un pez grande. No se sabe qué es. Y no se sabe si es ballena, si fue un atún. Yo creo que fue un paiche o una doncella. Y se lo llevó y lo escupió allá en Nínive. Lea la historia de Jonás. Usted conoce la historia. ¿Y qué terminó haciendo Jonás? Predicando en Nínive. Mi consejo y recomendación: no espere a terminar dañado para hacer la voluntad de Dios. Esa es otra prédica. Ahí están títulos para la prédica. A los creativos. No deje y no espere a estar dañado para hacer la voluntad de Dios. Dios va a hacer su voluntad en tu vida a pesar de ti. La pregunta que tengo aquí antes de movernos al siguiente punto es: ¿qué áreas de tu vida necesitas rendir a Dios? Porque estamos hablando de rendición. Una vez más, Abraham tuvo que rendir el sueño de ver a su hijo crecer y trascender en este mundo. En tu caso, ¿qué áreas necesitas rendir a Dios? ¿Qué esperas para rendirte a Dios? Lo pregunto otra vez: ¿por qué estás resistiéndote a lo que Dios quiere hacer en tu vida? Y una vez más, deja de pelear con Dios. No vas a ganar. Número 3, versículos 7 y 8, por favor, si podemos poner en la pantalla del libro de Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Aquí encontramos otra expresión de adoración en la historia de Abraham. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando. Mire, algo que nos enseña la vida de Abraham en estos pasajes es que no podemos desconectar las ofrendas de la adoración. Ofrendar es un acto de adoración y eso es algo que nosotros insistimos y constantemente remarcamos en esta iglesia. Somos muy intencionales en meter el tema en nuestra liturgia, en nuestro programa, en el servicio. A propósito y de manera intencional metemos las ofrendas en el tiempo de adoración. ¿Por qué? Porque queremos
establecer esta realidad de que las ofrendas no están desconectadas de la adoración, de los tiempos de adoración, que involucran cantar, que involucran diferentes formas de expresiones a través de los artes, pero también involucra el dar. Las ofrendas siempre han estado presentes en los actos de adoración. Hablaba hace un momento de los incas y de los pre-incas. Ellos traían sus ofrendas a sus dioses. Cuando usted va y viaja por la sierra, hasta hoy en día, cultural y ancestralmente, siempre estamos nosotros trayendo ofrendas. Los incas hacían eso. Y todas las culturas, si usted no ha ido a Paracas, si usted no ha ido a Pachacamac, vaya a la Huaca del Sol y la Luna allá en Trujillo, ¿cierto? Y usted va a ver cómo las ofrendas y los sacrificios eran parte de la adoración de las personas. En el libro de Mateo se narra la historia de los 3 reyes magos. Ellos vinieron, dice, a adorar, a rendir honores al rey de los judíos, al niño Jesús, al niño Emanuelito. Y cuando ellos vinieron, ¿qué hicieron? ¿O qué trajeron? ¿Recuerda? Nos han estafado. Yo tengo que protestar y denuncio públicamente. Nos han estafado. Porque por alguna razón nosotros hemos creído que cuando los reyes magos vinieron y entraron al pesebre a ver al niño rey, ellos entraron cantando Feliz Navidad. Y no pasó así. Tampoco entraron cantando ropo pom pom, ropo pom pom. Tampoco pasó eso. La Virgen está llena. No, tampoco. No dice en ninguna parte que ellos entraron cantando. No es el tamborillero, ratatantán. No estaba el tamborillero. Ellos cuando vinieron a adorar, ¿qué trajeron? Regalos, ofrendas. Oro, incienso y mirra. Ellos trajeron ofrendas. Las ofrendas no pueden estar desconectadas de los actos de adoración. No podemos pretender ser verdaderos adoradores sin que esta expresión de adoración, las ofrendas, estén presentes en este acto. Abraham, dice la palabra, que fue a adorar a su Dios y llevó una ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda de Abraham? Su hijo. La ofrenda que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer era su propio hijo. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué le dice eso a usted? De que Abraham haya estado dispuesto a sacrificar o a ofrendar a su hijo. 3 cosas muy puntuales, hablando de características de las ofrendas. Número 1, la ofrenda tiene que ser significativa. Nada más significativo que la vida de un hijo. Número 2, las ofrendas nos tienen que costar. Amados, si su ofrenda no le cuesta, es cualquier otra cosa, pero no es ofrenda. Por eso siempre insistimos, a Dios no le podemos dar lo que nos sobra del desayuno, de la juguería. ¡Cling! Eso es cualquier otra cosa, llámelo caridad, ¿sí? Lo que sea, pero eso no puede ser. Eso, si quieres, lo puedes llamar hasta limosna. Yo estuve revisando la palabra limosna y la palabra limosna tiene que ver con este significado, con mostrar misericordia a Dios. Pero déjeme decirle algo, Dios no necesita tu misericordia. Porque a Dios no le damos porque Dios nos da pena. En realidad los que damos pena somos nosotros. A Dios le damos porque nosotros entendemos que Él es digno de ser adorado. Y las ofrendas en este contexto tiene esta connotación. Es algo significativo y es algo que nos tiene que costar. Y por supuesto, una tercera característica de las ofrendas en este pasaje, en actos de adoración que hizo Abraham, las ofrendas te tienen que doler. Yo no sé a usted, pero yo cuando ofrendo, a mí me duele. Porque Dios sabe cómo es que nosotros como familia damos. Y cada vez que cae ese sobre que pongo, ¡poc! ¡Uy! Me duele.
Me duele. Pero yo entiendo que si no me doliera, no sería una verdadera ofrenda. No está en mis notas, pero ¿sabe por qué Jesús alabó la ofrenda de la mujer viuda que dio 2 blancas? Porque era lo único que esta mujer tenía y por supuesto que le debió haber dolido. Por supuesto, porque era lo único que tenía. Segunda de Samuel 24:24. En este mismo orden de ideas, en una ocasión, David quería hacer una ofrenda a Dios y se encontró con un hombre, Arauna me parece que se llamaba, que le dijo: rey, tranquilo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Rey, tranquilo, yo le voy a patrocinar. ¿Qué necesita? ¿Quiere granos? ¿Quiere carneros? ¿Quiere animales? Tenga, yo le doy. Y David dijo: ¿cuánto te debo? No, rey, me ofendes. Por favor. No, yo soy un empresario, yo te voy a ayudar, rey. Y David le dijo: gracias, pero insisto en comprarlo, porque no le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me haya costado nada. La disposición. Por eso es que David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios y un adorador neto. ¿Por qué? Porque David entendía este principio. A Dios yo no le doy lo que me sobra, a Dios yo le doy algo que me cuesta. Y ojo, ojo, antes que se levante y salga disparado por la iglesia, no estamos hablando de dinero únicamente. Estamos hablando de tiempo, estamos hablando de dones, de talento, de servicio. Si tu ofrenda es algo que no te cuesta, no es una verdadera ofrenda. ¿Cuánto le habrá costado ofrendar a David? La pregunta que tengo para ti es: ¿qué es aquello de valor? ¿Qué es aquello que tú valoras? ¿Qué es algo que te costaría dar a Dios? ¿Qué es algo que te costaría dar a Dios? ¿Qué es aquello que te está costando ofrendar a Dios? Para algunos es tiempo. ¿Para cuántos el tiempo es un tema que no estamos dispuestos a dar? Suficiente, y que el pastor se apure porque ya me toca ya suficiente tiempo en la iglesia. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? Nuestros dones, talentos, algún bien, tu vida entera. Algunos Dios está llamando fuertemente para servirlo de una manera diferente, pero siguen peleando con Dios. Y Dios dice: tu vida, yo quiero que sea una ofrenda. Nuestros hijos, con mucho respeto digo esto, pero necesito decirlo. Muchos de nosotros podríamos tener planes para con nuestros hijos. Y en algunos casos, y no voy a juzgar esa motivación, pero en algunos casos nuestros hijos son nuestro fondo de pensión a futuro. ¿Cierto? Queremos que estudien para que nos mantengan, ¿cierto? Y ahora tu hijo profesional viene y te dice: papá, creo que le voy a servir al Señor a tiempo completo como misionero y voy a vivir por fe. ¿Cuántos estamos dispuestos? Ahora, yo es algo con lo cual he lidiado y sigo lidiando, porque eso es algo que puede pasar en nuestro caso. Tengo hijos, uno de 16 y uno de 20. ¿Qué voy a hacer cuando uno de ellos diga: papá, voy a entregar mi vida para el ministerio? Oh, yo estoy sirviendo por todos, ya, hijita. Pero ¿qué tan dispuesto estamos como Abraham a morir a nuestros sueños de tener una pensión digna a través del trabajo de nuestros hijos para que nos mantengan? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Arrepiéntase. Y decir: Señor, yo te entrego mis hijos te van a servir. Mis hijos te van a servir. No sé cómo. Pero Abraham estuvo dispuesto a ofrendar a su hijo.
¿Qué es eso en tu caso? Número 4, vamos terminando. Sacrificio. Otra expresión de adoración, sacrificio. Versículos 9 y 10 del mismo libro de Génesis, capítulo 22. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Versículo 10. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Eres un adorador cuando estás dispuesto a sacrificar algo. En nuestro diario vivir con Dios vamos a encontrar oportunidades para hacer sacrificios. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para conectar de manera más profunda que Dios, con Dios? ¿Qué es aquello que Dios te está llamando a sacrificar? Todos y cada uno de nosotros, todos los días sacrificamos algo. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para conectar de manera más profunda con Dios? ¿Qué te está pidiendo Dios que sacrifiques? En el caso de Abraham fue su hijo. Y en este hijo, sus esperanzas, una vez más, sus sueños, anhelos y su futuro. Pregunta una vez más, ¿qué sacrificios estás dispuesto a hacer para conectar con Dios de manera más profunda? ¿Cuánto necesitamos sacrificar el Facebook? Ay, pastor, no tengo tiempo para leer la Biblia, pero bruto, ahí estás, scrolleando. Ya va a salir tu ojo. ¿Cuánto necesitan sacrificar la telenovela coreana? ¿Qué necesitas sacrificar? De pronto necesitas sacrificar 10 minutos, media hora de sueño. De pronto necesitas sacrificar esa horita, ¿cierto? Donde vas a jugar pelota con tus amigos a los jueves de patas, martes de chicas. De pronto, yo no sé. Pero ¿qué estás dispuesto a sacrificar para conectar con Dios de manera más profunda? Yo les felicito. Bravo, dice el gringo. Bravo. Porque ustedes están sacrificando posiblemente, ¿cierto? Estar en Santo Tomás en una balsa echado panza arriba y han venido a adorar al Señor. Te felicito, es un sacrificio que vale la pena. Muchos de los servidores de la iglesia están aquí desde las 6 de la mañana para servirnos, están sacrificando. Pero eso nos convierte en verdaderos adoradores. Cuando estamos dispuestos a sacrificar algo por Dios. Ahora, quiero simplemente mencionar esto, porque yo sé cuando hablamos de sacrificios, a veces pensamos, no, es que es difícil lo que Dios me está pidiendo. Yo nunca sacrificaría a mi hijo, nunca yo haría un montón de cosas para el Señor. Así comencé yo también. Sí. Yo tenía sueños, por supuesto. Tenía metas, por supuesto. Hay cosas que me hubieran gustado conseguir en mucho menor tiempo, por supuesto. Pero sacrifiqué todo eso por algo superior, por algo de mayor valor. Pero esto fue una decisión que comenzó en un punto muerto. Y comenzó muy pequeño. Me explico. Génesis capítulo 22 habla cuando Dios pidió a Abraham que sacrifique a su hijo. Tremendo sacrificio. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Pero hay 10 capítulos de historia. Porque Dios no le pidió arbitrariamente que haga este gran sacrificio. ¿Sabe dónde comenzó Dios con Abraham? En Génesis capítulo 12, versículo 1, si podemos poner allí. El primer sacrificio que Dios le pidió a Abraham, ¿sabe qué fue? No fue matar a su hijo. ¿Sabe qué fue? Deja tu tierra o tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Dejar padre y madre comparado con sacrificar a tu hijo. ¿Cuál está más fácil? Facilito. Pero de pronto en ese punto de la vida fue un gran paso para Abraham, pero comenzó con algo sencillo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque Dios te está pidiendo, tranquilo, Dios no te está pidiendo que dejes tu carrera, que dejes tu casa y te vayas a plantar una iglesia a Yurimaguas, a Tarapoto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aunque si eso es verdad, hable por favor y vamos a ver cómo hacemos que eso ocurra. Sin embargo, Dios te puede estar pidiendo que hagas un sacrificio pequeño.
Chiquitito. Ay, pastor, yo no puedo orar 1 hora. ¿Puedes orar 5 minutos? ¿Puedes sacrificar 5 minutos? Ya, 3 minutos ya pues. ¿Puedes orar 3 minutos? ¿Puedes levantarte 5 minutos antes para orar 3 minutos? ¿Podemos hacer eso? Ay, pastor, ¿quieres que lea toda la Biblia? Qué exagerado, ni que fuera fanático. Ok, un capítulo por día. Un hito. ¿Podemos leer un capítulo al día? Ya, pues, un salmo a la semana. ¿Podemos leer un salmito a la semana? Ni un salmito. Ay, pastor, yo no quiero ir a África, no quiero ir a Congo. No vayas a Congo. Puedes venir a Pasaje y van a servir 1 hora a la semana, 2 horitas. ¿Podemos involucrarnos, comprometernos? Dios no es un Dios arbitrario y nunca te va a pedir cosas que no puedas hacer. Dios te va a pedir cosas que sí puedes hacer y puedes comenzar desde allí. Termino. Obediencia. Versículo 9. Vaya conmigo. Por favor, nuestra cita base es Génesis 22, versículo 9. Estamos hablando de expresiones de adoración. Y usted está pensando, ¿qué va a hablar el pastor de cantar? No, no vamos a hablar de cantar. Estamos hablando de sumisión. Estamos hablando de rendición. Estamos hablando de ofrendas. Estamos hablando de sacrificio. Y estamos hablando de obediencia. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Cada vez que damos pasos de fe y obediencia, nos constituimos en verdaderos adoradores. Lo repito una vez más. Cada vez que nosotros damos pasos de fe y de obediencia, nos constituimos ¿en qué? En verdaderos adoradores. La obediencia, mis amados, escuche bien esto. La obediencia es un acto de adoración. Abraham decidió obedecer aunque sus emociones no le acompañaban. Y de eso se trata. ¿Sí? De eso se trata. Una vez más, no vamos a entender todas las cosas a la primera. Pero cuando nosotros decidimos ser obedientes a Dios, eso trae bendición a nuestras vidas. Abraham decidió obedecer aunque sus emociones no le acompañan. Obedecer a Dios aunque no quiera, aunque no entienda, me parezca injusto. Eso es adoración. La Biblia nos enseña que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no quería ir a la cruz, por eso es que él oró: pasa de mí esta copa. No quiero ir a la cruz, no quiero pasar por todo. ¿Usted cree que Jesús sudó gotas de sangre? Porque, ay, qué caluroso Jesús. No, Jesús estaba sometido a un estrés brutal. Él no quería ir a la cruz, pero él dijo que no se haga mi voluntad. Filipenses capítulo 2 dice que por esta actitud de obediencia que Jesús tuvo, Dios lo puso en un lugar alto. Sepa esto. ¿Cuántos quieren ser promovidos? Levante su mano. ¿Cuántos quieren ser exaltados, promovidos? ¿Cuántos queremos crecer? ¿Sí? La obediencia precede a la promoción. Deuteronomio capítulo 28 habla y dice que las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Amados, no es bíblico perseguir las bendiciones. Busca tu bendición. No, las bendiciones no las buscamos. Persigue la bendición. No, la bendición no la perseguimos. Las bendiciones te alcanzan. Lo que tenemos que buscar y perseguir es obedecer a Dios de todo nuestro corazón. Deuteronomio 28, por favor, versículo 1. Cuando usted vive una vida en obediencia a Dios, las bendiciones vienen sobre usted y le alcanzan. Si obedeces al Señor tu Dios en todo,
y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá, ¿qué dice? Por encima de todas las demás naciones del mundo. Versículo 2. Y vendrán, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. ¿Puedes ponerlo en Reina Valera, por favor? Me gusta más este pasaje en la Reina Valera. Y quiero ir terminando. No, versículo 2. Y vendrán sobre ti estas bendiciones. ¿Y qué dice? Te alcanzarán. Te alcanzarán. Cuando usted camina una vida en obediencia, las bendiciones te alcanzan. Señor, gracias. Y sigo caminando en obediencia y las bendiciones me alcanzan. Al creyente que está buscando la bendición, a ver dónde están, para que me sople el ungido. Usted no busca las bendiciones, usted busca obedecer a Dios de todo su corazón. Las bendiciones nos alcanzan. Termino. La adoración es más que cantar bonito. Si cantas bonito, qué lindo. Te felicito. Pero es más que eso. La adoración es más que ejecutar un instrumento o tener algún tipo de expresión de artística, lo cual es muy válido y es bueno. Por favor, cultívelo. Es más que eso. La adoración tiene que ver con una vida de sumisión, con una vida rendida, con una vida que entiende la importancia de ofrendar, que entiende la importancia de hacer sacrificios y una vida que vive en obediencia. Todo esto, mis amados, son sinónimos de adoración. Somos adoradores, amén. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo